¿Leemos la revuelta en clave coyuntural o la leemos en clave larga duración? No la larga duración de Brodel con el Mediterráneo, pero por lo menos, digamos, en un ciclo más largo, ¿no? Ciclo histórico. Como se acierta a señalar también en el libro, y algo que también se reduce muy a menudo, esta no es una crisis que sea posible de restringir al gobierno en curso, y eso me parece que es importante apuntalarlo. Sin embargo, me parece no reciben atención suficiente la larga marcha de los movimientos sociales, que son mayormente unicausales, para usar el lenguaje de Goldsworth, por ejemplo, y que coinciden recién en una coyuntura mayor que inaugura el 18 de octubre. Recién ahí. Al menos desde el 2006, como se señalaba aquí antes, ya las movilizaciones empiezan a contarse en centenares de miles, con una diferencia muy notoria, de las pocas decenas de miles que tenían en la década anterior, en la década de los años 90. Y ese es un aviso desoído. Ese es un aviso desoído. Esa vez son los estudiantes secundarios, como se sabe, al año siguiente son los trabajadores subcontratistas, después viene una larga estela de conflictos regionales, también medioambientales, ciclos feministas que van creciendo, movimientos por libertades sexuales que alcanzan dimensiones completamente inéditas, desconocidas, los estudiantes universitarios después, el 2011, etc., las pensiones. Muchas de ellas superan con largueza el 1.000.000 de personas, mucho antes del 18 de octubre estoy hablando todavía. Es un derrotero muy largo, pero también relativamente desatendido, que es carente de expresión institucional y de representación política, por lo menos en términos sistémicamente suficientes. Estos déficits de procesamiento institucional de conflicto operan en el sentido de las crisis de legitimación de las cuales discute Habermas. Este régimen de presidencia estatal predominante en materia de regulación de relaciones sociales instala entonces una pesada sordera institucional. Esos patios interiores de la democracia, por usar alguna imagen, que no escuchan una política ensimismada, en el sentido de la temprana advertencia de Lechner, en pleno proceso de las negociaciones conducentes a la transición a la democracia, en pleno momento de reconfiguración de la política, me parece que son discusiones a retrotraer. Esa dimensión de las discusiones. El camino, entonces, ante esta sordera, no puede ser otro que el desborde de lo político, en el sentido que lo apunta alguien como Ulrich Beck, por ejemplo, la difuminación de los viejos lindes entre lo público y lo privado, como parte de una crisis cultural, de ciertos correlatos de crisis de racionalidad, de certidumbres, de predictibilidad de la vida cotidiana y social, propiamente tal, es la crisis de las identidades sociales y culturales principales del siglo XX, y sus correlatos de representación política, en tanto antiguas bases de sustentación de proyectos políticos, especialmente las viejas clases medias desarrollistas y esa clase obrera también industrial, que acaso son las dos identidades socioculturales más relevantes de aquel periodo y de su capacidad de configurar la vida social, la vida cultural, las estructuras de sentido, en definitiva. Tales déficits entonces de reconocimiento de la nueva sociabilidad derivan en un desanclaje entre sociedad e institucionalidad, como se señala, incluso en una desidentificación con el Estado y con la propia política, en la medida en que remite cambios en la sociedad y la cultura sin reconocimiento institucional ni procesamiento político. Un breve repaso de estas transformaciones en una fila muy apretada no puede ignorar los cambios que acarrea, como ya se señaló, y se señala aquí en un capítulo del libro con bastante detalle, esta populosa e inédita figura de los nuevos profesionales, carentes de las viejas certidumbres propias de la antigua condición profesional, carentes de aquella alta tasa de reclutamiento intergeneracional, que hoy es inexistente, del enorme peso cultural que tenían aquellas clases medias. Sin embargo, esa denominación se les estampa hoy encima sin mayor reflexión, y ampara en buena medida el discurso del oasis.
en medio de la proliferación, y aquí viene una dificultad, me parece a mí, de nuevas formas de diferenciación social al interior de lo que antes, de lo que antaño eran capas profesionales más homogéneas. Ahora parecen internamente diferenciadas, y sobre las cuales hoy no se distribuye por igual la devalorización de las credenciales. No se distribuye por igual ese desplome de los títulos de nobleza de los que alude Bourdieu como un fenómeno más universal, sino que proliferan más bien bajo un segmentado sistema de educación terciaria chilena, que es productor entonces de nuevas desigualdades que no tienen estadísticas en los ministerios, que no tienen estadísticas, que no tienen reconocimiento estatal y que por lo tanto reciben procesamiento político de ningún tipo. Y esto es propio de una, me parece a mí, de una modernización conservadora y de la consiguiente crisis de una sociedad estamental. Otro cambio, que es un mundo del trabajo profundamente trastocado, que experimenta una deslocalización espacial y temporal de la labor, desde su clásica fábrica o de la oficina y de sus viejos horarios, y experimenta entonces una invasora ubicuidad sobre la vida cotidiana, y la proliferación de un trabajador nómade carente de las viejas formas de identidad por el oficio en el sentido de Richard Sennett, digamos. Una feminización vertiginosa del trabajo, vertiginosa, que se acelera de una forma muy intensa en el último tiempo, la proliferación de la mano de ello, por lo menos por más de un par de décadas, de los llamados hogares monoparentales. Ya lo anunciaba con alarma el censo del 2002, las inmobiliarias tomaron esto en cuenta rápidamente para reajustar su oferta, el Estado no lo escuchó. Y la aguda disolución que eso significa de la vieja figura del sustentador masculino, ¿no? Como alteración de las formas de la vida cotidiana, de las estructuras de poder, etcétera, de los impactos que eso tiene, no solo en la condición de género, también en las formas de la adolescencia, etcétera. Pongo un cuarto ejemplo nomás, la expansión de un crédito que ya rebasa el mero consumo. Ese consumo que en inicio apuntaba con razón Julián, Tomás, pero que termina ya deviniendo en algo mucho más complejo, que es una suerte de extensión del salario ante unos servicios sociales que están agudamente privatizados y ante los déficits de protección social existentes, y que deriva entonces en conflictos que no tienen otro tratamiento que aquel de tipo judicial. En suma, lo diría así, no es el clásico péndulo de Polanyi, y su idea de los ciclos de mercantilización expansiva de la vida cotidiana. En Chile esto parece haberse quedado pegado en un solo lado por largas décadas. Se trancó el péndulo, parece.